Hola queridos míos, bueno, hoy voy a subir una grabación un tanto, pues personal, dentro de que vamos a hablar de algo que ya hice una breve introducción, dando claves acerca de los procesos de pérdidas y de duelos y de cómo acompañar, ¿no?, en los últimos momentos a nuestro ser querido. Pues hoy quiero continuar dando una breve introducción para dar paso a una serie de audios que van a llevar por estandarte a los menores, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros ahijados. Y me gustaría ordenarlo de manera que, que podáis recurrir a estos mini vídeos o mini audios con la total facilidad de saber qué es lo que estáis necesitando y de qué manera lo podéis conseguir. Vamos a ir por franjas de edad para hablar del tema de la muerte con nuestros menores y, por consiguiente, una vez ha ocurrido la pérdida, cómo acompañarlos en el duelo. Así que esto va a ir en esa línea porque creo que es muy necesario. En primer lugar, voy a explicar un poquito, ¿no?, con mis palabras y a través de mi propia voz, que como podéis observar quizás, o bueno, quizás no, la tengo un poquito tomada porque estoy en mi propio proceso de duelo. Como sabéis, los duelos no tienen el por qué siempre ser una pérdida física, ¿no?, o material. En este caso, estoy transitando muchas emociones, cerrando muchos ciclos y el cuerpo pues me está acompañando a ello. Por lo tanto, pues si mi voz se quiebra en algún momento o notáis algo peculiar, pues esto es lo que traigo y con esto tan maravilloso que es la vida misma, os voy a introducir, ¿no?, a este campo tan desconocido y tan temido a la vez, pero que necesitamos ponerle conciencia para poder acompañar de la mejor manera posible a los nuestros. Ponerle palabras a estos sucesos no resulta nada fácil y mucho menos si se trata de hacer partícipe a los niños, ¿no?, a los más pequeños. La muerte es un hecho que es ineludible, o sea, nadie se escapa de ella, ¿no? Los seres humanos nos tenemos que confrontar a ella, tenemos que mirarla y es importante tener de todos los recursos y herramientas posibles que nos ayuden a afrontar la única verdad que hay, que es que venimos para morir de la mejor manera posible y con la mayor honestidad y verdad posible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que solemos ocultar porque la tememos, solemos callar o dar respuestas y explicaciones muy distorsionadas sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Y todo eso lo único que hace es que le temamos más a la experiencia de la muerte. Resulta mucho más doloroso y puede convertirse incluso en algo patológico o complicado el hecho de ocultar, ¿no?, todos los procesos que conlleva una pérdida. En este caso, los niños y los adolescentes muestran o acusan la muerte de sus seres queridos sintiéndose y cuestionándose muchas cosas. Tienen muchas preguntas, muchos temores, muchas inquietudes y de alguna manera su dolor muy pocas veces es escuchado y atendido con coherencia. Muchas dudas que les pueden venir, ¿no?, de alguna manera en momentos concretos y que nos hace plantearnos a nosotros mismos nuestra relación con la muerte. Puede ser algo así como cómo le explicamos, ¿no?, lo que ha pasado, de qué manera lo hacemos. Pueden llegar ellos a entender lo que es la muerte en sí. Es mejor decir, no decir, es mejor callar. ¿Qué hacemos si nos preguntan al respecto? ¿Qué diferencia hay, ¿no?, entre una edad y otra, entre un niño que pueda tener 5 o un adolescente que pueda tener 13? ¿Pueden estar los niños en duelo? ¿De qué manera viven los duelos? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Cómo los podemos acompañar? ¿Necesitan algo especial? ¿Nos tienen que ver tristes? ¿Lo tenemos que ocultar? ¿Tenemos que evitarle que pase por el trance de lo sucedido?
Incluso cómo podemos afrontar, ¿no?, en el tema del profesorado y de los colegios, las instituciones públicas, tanto privadas, cuando un niño se encuentra en un proceso de duelo. Bien, pues lo que vamos a hacer es tratar algunas de estas respuestas con la finalidad de ofrecer los recursos máximos posibles. Entonces, ¿qué podemos hacer los mayores, los adultos, cuando un niño se encuentra en duelo, ¿no? Pues al final no va a servir de nada dar herramientas si nuestros pequeños, nuestros menores, eh, no pueden elaborar su propio duelo por la muerte de un ser querido. Pero sobre todo no lo van a poder hacer si yo no me pregunto antes desde dónde y de qué manera enfrento yo este hecho. Hablar de la muerte es casi como de mal gusto, es casi como algo que queda mal, ¿no? Que hay que tapar. Se aleja, como si el tema de la muerte fuera en realidad un error, ¿no? Algo que no te va a pasar a ti, al menos de momento. La palabra muerte o morir o pérdida incomoda muchísimo, entonces solemos adornarla, ¿no? Con un se ha ido a un largo viaje o ya no está en otro lugar, descansa en paz, están las estrellas. Todo esto pues puede adornarlo, pero como veremos más adelante, al final no deja de ser algo que puede perjudicar y distorsionar el propio proceso en los niños. La muerte se aleja de la vida y con ella también la experiencia del que está en duelo. Las personas que fallecen parece que tienen que estar lejos, ¿no?, sin que se las pueda ver mucho. Y de hecho se suele llorar y estar tristes o en silencio por poco tiempo, no nos permitimos estar ahí. Al niño, hoy, se le suele alejar lo más posible de la presencia de estas situaciones. Procuramos que no sepa o que sepa lo menos posible. Y si pregunta, pues muchas veces cambiamos de conversación o hacemos lo posible para zanjar el tema y evadirlo. El entorno familiar, si hay ahí en el entorno familiar una muerte, una pérdida, tratamos de alejarlo lo máximo posible de ellos. O bien lo llevamos a casa de amigos o de vecinos o intentamos distraerlos. Se procura no hablar, se procura no sentir delante de él. Más que nada, y es natural, con la necesidad, ¿no?, o con la convicción de que lo hacemos para evitarles el dolor y el sufrimiento que esto puede provocar. Pero fijaros que el empeño de alejar a nuestros hijos, a nuestros alumnos o a los niños, a los menores, de la realidad de la muerte, pues de la misma manera que alejarlos de ello significa alejarlos de darles la oportunidad de gestión, de educarse y de evolucionar a través de la pérdida. Solemos alejar la muerte porque nos inquieta y nos angustia. Es una realidad que pasamos toda la vida intentando mantener a raya, ¿no? Es como la intentamos controlar. Cuando nos visitan en alrededores, ¿no?, en el entorno muy cercano, pues no nos queda más remedio que sufrirlo, ¿no? Y ya ahí es cuando muchísimas veces nos marca un antes y un después, es como un punto de inflexión en nuestra experiencia. Y se puede hacer muy difícil ayudar a los niños, acompañarlos en sus inquietudes o curiosidades, cuando la muerte les toca de cerca, porque nosotros mismos también nos angustiamos por ello. Entonces, de alguna manera, lo que les podemos ofrecer es nuestra propia angustia. Así que los alejamos, ¿no? Los alejamos porque nosotros intentamos alejarla por nuestra propia ansiedad. Los adultos sentimos la necesidad enorme de protegerlos, de proteger a los niños del dolor y del sufrimiento. Es como si, al resultarnos insoportable ese dolor, quisiéramos fingir que no ha pasado nada, ¿no? Hacemos una negación absoluta del tema. Hoy en día vivimos súper preocupados porque nuestros hijos vivan la mejor vida y cómoda y fácil posible, y así debe de ser. Pero hasta un cierto punto eso puede ser un hándicap, se puede dar la vuelta. Porque con estos paradigmas de la vida sin limitación, donde todo es posible y sufrir se puede evitar, pues bueno, ahí podemos dar lugar a alejar lo que sí que podríamos educar naturalmente desde una edad muy temprana.
Los niños no están preparados para todo lo que sea inevitable y doloroso, así que cuando se encuentran con alguna limitación, la frustración que sienten es tan grande que sus recursos son muy escasos ante la posibilidad de poder elaborar un proceso así adecuado, porque estamos como muy empeñados, muy enfocados en hacérselo todo lo más fácil posible. Y sí, como padres y como educadores o como responsables de los menores, por supuesto que queremos mejorar siempre lo que nos han podido ofrecer a nosotros, y está bien, pero tenemos que encontrar una limitación para que ellos comiencen a gestionar sus propias vivencias. Entonces sería súper beneficioso si se incluyeran proyectos educativos en las escuelas, hacer un trabajo preventivo sobre todo este tema, desarrollar recursos para que cuando entren situaciones súper difíciles en las familias, podamos gestionarlo de una manera orgánica. ¿De verdad creemos que apartándolos o intentando que no sepan o no vean dejan de sufrir? ¿Estamos seguros de que proteger a nuestros hijos o menores los vamos a hacer mejores? ¿Saben los niños más de lo que nosotros desearíamos que supieran? Uf, es que son muchas preguntas y la curiosidad de un niño ante la muerte es excepcional. Nos angustiamos mucho cuando vemos a los niños enfrentarnos a la idea de la muerte y tratamos de amortiguar los efectos tanto de un adulto, de un familiar, como de una mascota, como, no lo sé, de algo que ellos valoren y aprecien muchísimo. Los niños, al percibir nuestra angustia, se dan cuenta de que es mejor no preguntar, lo que significa que su deseo de saber, pues se aplaque, ¿no? Y muy lejos de quedarse calmados, ocurre todo lo contrario, su inquietud aumenta, porque ellos saben que se sienten mal, pero no pueden preguntar porque saben que eso genera angustia en el entorno. Entonces, por ejemplo, si a mamá no le gusta que le pregunte ciertas cosas, debe ser porque es feo, porque es horrible, porque debe de ser malo. Entonces los estamos enseñando a no preguntar abiertamente, a no avanzar abiertamente. Entonces el niño se calla y ante su silencio creemos o necesitamos que el asunto así está zanjado y que ya no hay más sufrimiento. Y no es así. Los niños se hacen infinidad de preguntas sobre la muerte sin necesidad de haber vivido un duelo o un dolor por una muerte familiar. Esto que nos dice que si se preguntan por ella es porque saben de alguna manera que algo nos sucede, que algo pasa, ¿no? Que esto es un viaje donde ocurren muchas cosas, pero hay algo como muy gordo, aunque no sepan de qué trata. Lo intuyen, observan y ven perfectamente los cambios que experimentan pues las plantas, sus mascotas, todo lo que tenga que ver con un proceso natural, ¿no? de la propia vida. Y al preguntarse el porqué de estos cambios y el por qué las cosas mueren y desaparecen, no responde más que su deseo de necesidad de aclarar y de confirmar lo que ya intuyen, porque no son tontos, son muy listos. Lo que pasa es que intentamos, a través de ese alejarlos, a través de ese distanciarlos, perdona la expresión, pero es que los creemos tontos y tienen una capacidad de gestión mucho mayor que las nuestras. Entonces, fijaros que de la misma manera que un niño construye su propia teoría acerca del nacimiento y de dónde vienen los niños, de la misma manera saben algo del tema de la muerte, aunque sea erróneo, aunque sea en su mundo mágico, sin haberles dicho nada en concreto, hacen lo mismo sobre el tema de la muerte y del final de la vida, ¿no? Y del más allá. Crean sus propias conjeturas. Pensamos que lo mejor en el momento es que no sepan nada y en realidad no es esto lo que sucede. Cuando los niños no saben, pero sí intuyen y desean saber, lo que hacen es que inventan teorías, porque tienen un mundo interior muy mágico y muy amplio. Y el problema de estas teorías, queridos míos, suelen estar condicionadas por la edad. Por eso me parece de vital importancia crear esta serie de audios para encajar cada mundo interior según la edad correspondiente. Porque cada edad tiene un desarrollo cognitivo, tiene un grado de madurez emocional, lo cual hace que las explicaciones que ellos se den estén teñidas o bien por miedos o por defensas, o por lo que sean capaces de digerir y de masticar en el momento en el que se encuentren de edad. Las explicaciones que ellos se construyen suelen ser muy limitadas
y en la mayoría de los casos pueden provocarles una angustia y una confusión mayor que la propia realidad, ya que la fantasía que se pueden crear es mucho más terrorífica de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, lanzo una frase que es como muy recurrente y seguramente si habéis vivido experiencias os tiene que resonar. Si se muere el abuelito, ¿no? El abuelito no se ha llevado el abrigo, no se ha llevado su bufanda, no se ha llevado sus guantes, seguro que está pasando mucho frío allá donde está. Porque ellos en su mundo mágico crean un lugar, crean un espacio-tiempo, entonces pueden generar miedo y una protección extra, ¿no? Para el ser que se ha ido y que puede que no esté cuidado. Por eso es tan importante aclarar las cosas con honestidad, pero con mucho tacto según en la franja de edad que se encuentres. No, ¿esto qué quiere decir? Que no debemos o no deberíamos dejar al niño a solas en su intimidad con su mundo de fantasía. Cuando nos pregunte es porque necesita aclarar lo que él mismo está construyendo, lo que él mismo está creando dentro. Es muy importante fijarse en qué pregunta y responder de acuerdo a esa edad, pero siempre siendo muy sinceros y muy honestos los adultos con sus dudas. Saber cómo va adquiriendo el niño el concepto de la muerte y de las pérdidas y de lo que es estar muerto mismamente a lo largo del desarrollo evolutivo es primordial. Estar en duelo duele, y lo he dicho más de una vez, pero es mucho más angustioso estar en el duelo y dejar que tus fantasías te coman, ¿no? Te absorban. Los niños necesitan nuestra ayuda, estamos para acompañarlos. Estamos para que su concepto de pérdida se construya sobre unas bases firmes y naturales y orgánicas, no desde el miedo. Si que empezamos a crear niños conscientes con todas sus capacidades, el sufrimiento no tiene nada que ver con lo que estamos llevando a día de hoy. Voy a daros 4 conceptos claves sobre la muerte y me vais a oír decir mucho la palabra, el concepto muerte, porque hay que familiarizarse con él, con las pérdidas. Son ciclos evolutivos y va a depender mucho de cómo lo miremos y desde qué lugar para vivirlo desde una manera u otra. Y al final creo que mi labor o mi propuesta es acercarnos a mirar y perder ese miedo, ese temor, ese pavor, ¿sí? Mirad, los niños y los adolescentes tienen que evitar confusión acerca de esto y tienen que saber que la muerte es universal y que todos los seres vivos mueren. Así de rotunda es y hay que saberlo. Sin embargo, nosotros como adultos, a nivel cognitivo, lo que decíamos antes, a nivel emocional, ya mismo nos percibimos cruzando los dedos, dándonos cuenta, ¿no? Mintiéndonos a nosotros mismos con que, bueno, la muerte sí está, forma parte, lo sabemos, pero como que es selectiva, como que no nos va a tocar, como que no nos va a rozar. Yo siempre voy a estar con las personas que quiero, nunca se van a ir, nunca me voy a ir yo. Y la realidad es que eso no es así y contra mejor lo llevemos y más estemos preparados emocionalmente para ello, más fácil será para el legado que vamos dejando. A causa de nuestras propias defensas emocionales y resistencias, responder a las preguntas que se hacen los niños sobre si la muerte es para todos o es solo para algunos puede resultarnos súper complicado, chicos, muy complicado. Nos vamos a tener que enfrentar a muchas preguntas. La típica pregunta del niño, ¿no? Que acaba de perder o que un amigo ha perdido a alguien de su familia. ¿Todos quiere decir todos? ¿De verdad? Incluso mis papás, incluso yo mismo voy a morir. Responder a este tipo de preguntas como esta nos coloca a nosotros los adultos en una situación súper comprometedora. Porque ninguno queremos ser culpable de dar estas noticias. Ninguno queremos hacer pasar un mal trago, ¿no? a nuestros hijos, a nuestros peques. Pero si somos honestos y nosotros no nos instruimos sobre el tema, vamos a confundirlos. Y la misma manera que vamos a dejarnos absorber por la angustia, nos va a acorralar tanto que vamos a tener que dar de alguna manera una marcha atrás para poder decir o usar argumentos que nosotros también necesitamos creer. Nos vamos a engañar y vamos a engañar a nuestro hijo. Tipo, bueno, hijo, no te preocupes que esto no va a ocurrir, no pienses ahí, eres muy pequeño, muy joven.
Entonces, ¿qué debemos decir, no? Incluso, ¿qué nos debemos decir a nosotros mismos si nos cuesta lidiar con el tema de estos hechos? Pues la respuesta no es más y es principalmente el hecho de que nuestros hijos y alumnos y ahijados y sobrinos y nietos se merecen conocer la verdad. Pero esta puede decirse de una manera gradual, según el niño pueda asimilar el momento evolutivo. Lo que es muy importante es dejar claro es que jamás debemos decir cosas que sean falsas. Negar aleja a los niños de su capacidad de desarrollar sus propios recursos y avanzar en su propio crecimiento. Si el niño pregunta si sus papás se van a morir, será igual de dañino contestar un sí o un no rotundo. Responder que su mamá jamás se va a ir en realidad es algo insostenible. Los niños intuyen que lo que les decimos no es del todo verdad. ¿Por qué? Porque notan y perciben nuestra angustia, nuestros miedos, nuestros titubeos. Entonces, buscan otras fuentes de información donde puedan refutar nuestra respuesta porque no les convence, porque no se lo tragan. Entonces, el problema es que estas informaciones que pueden llegar a encontrar en algún sitio o a través de sus amiguitos pueden ser todavía menos fiables o incluso peor, más terroríficas que las que elaboren, ¿no? Desde su propio mundo. Por eso el hecho de que puedan creer que nadie nunca va a morir y que todo va a estar bien porque él es siempre un niño muy bueno y se va a portar súper bien y todo lo va a hacer bien, pues eso ya empieza a condicionar, ¿no? Empieza a crear unas creencias propiamente dichas que pueden limitar e incluso confrontar muchos momentos en su vida. Entonces, también tenemos que entender que responder con un sí rotundo puede llevar al niño a una angustia extrema, porque es posible que no tenga esos recursos todavía ni las defensas para sobreponerse a esa verdad. Es un concepto que se tiene que digerir poco a poco y que requiere ciertas estrategias para sobrellevarlo, pero en ningún caso, por favor, en ningún caso debe explicarse con mentiras. Esto que estoy haciendo ahora es como una antesala, ¿no? A lo que iré subiendo poco a poco para que no tengáis ningún tipo de duda y podáis gestionaros vosotros mismos y a su vez acompañar a vuestros peques. Como adultos podemos ir dando todas estas informaciones, siempre veraces, en pequeñas dosis. Si el niño pregunta si su mamá se va a marchar, lo hace fundamentalmente por la angustia que genera que se pueda quedar solo. En realidad lo que pregunta es que quién me va a cuidar, ¿no? ¿Qué va a pasar si me quedo solo? Porque para un niño sus padres es el único mundo que existe. O en caso de que los padres no formen parte ya de su vida, los abuelos, los cuidadores, quien sea, ¿cómo va a sobrevivir sin ellos? Entonces nosotros debemos recoger su angustia y decirles que sus cuidadores van a estar ahí para cuidarles y van a estar a su lado siempre que puedan. Y aunque es verdad que todos los seres vivos llega un momento que nos marchamos de este tiempo, de este espacio, de este lugar, pueden estar seguros de que siempre, siempre, siempre se les va a querer y a cuidar. Entonces, de esa manera, postergamos el choque, pero ellos se quedan tranquilos, esa ansiedad interna baja. ¿Sí? Segundo punto, hemos comentado el primero. El segundo punto es que la muerte es irreversible y cuando morimos no volvemos a estar vivos nunca. Es muy importante que los niños comprendan que un ser vivo o una persona, cuando se marcha en ámbitos de muerte, jamás vuelve a la vida. Que comprendan que es algo permanente y no es un estado temporal, porque si no se crean esperanzas y expectativas que crean mucha más ansiedad. Entonces, el hecho de que sepan que todas las funciones vitales terminan completamente en el momento en el que un ser humano deja de estar, cuando el cuerpo ya no funciona, es muy, muy importante, siempre con un tacto especial y específico que comunicaremos y que os daré los tips más adelante. Y también tienen que saber que toda muerte tiene un porqué. Es importante explicarle al niño el porqué de la muerte de la persona que se ha ido, que sepa que existen causas físicas, porque si no le damos esa explicación, pues no alcanza a comprender y, como siempre, elaborará su propia teoría, dejándose llevar por pensamientos pues muy mágicos que pueden acabar generando algo mucho peor. Entonces tengamos cuenta que es de vital importancia la razón que le damos al niño vaya encaminada a que comprenda que los pensamientos, los sentimientos de enfado, de rabia que puedan sentir, nunca pueden provocar una muerte.
aclararles que ellos nunca van a ser culpables y ayudarles a situar la causa es en algo físico, es muy tranquilizador para ellos porque sabe que ya no depende de ellos. Y eso les calma muchísimo y los sitúa en su rol de niños. No ejercen o no adoptan una responsabilidad que no les corresponde. Nuestros peques deben conocer también nuestras creencias sobre el fin de la vida, porque no debemos confundirlos, ¿no? Es lo típico de el abuelito o el yayo se ha ido al cielo con Dios, o están las estrellas. No es apropiado, aunque estemos acostumbrados a hablarles así, porque no deja de ser vivido por ellos de manera literal. Para ellos eso es real. Entonces hablarles de la parte espiritual de la muerte y de lo que significa es necesario, pero no suficiente. Debemos partir de una muerte física en su total comprensión, o sea, dejarles claro qué es lo que ocurre en el terreno físico, aquí, plano, en función vital, cuando respiramos, cuando expiramos, cómo funciona el cuerpo físico, el organismo, acompañando de esa parte más espiritual según el tipo de creencias que tenga esa familia o ese entorno. Es muy importante acompañarlos desde ahí. Y para finalizar os voy a resumir esos 4 conceptos sobre la muerte para ellos. Hay que dejar muy claro que es universal, que todos los seres vivos morimos, que es irreversible, que no volvemos a la vida en este plano, nunca, independientemente más allá de lo que cada familia o que cada entorno crea que haya lo que haya después de la muerte, que eso es independiente, cada uno tiene sus creencias, su fe, su espiritualidad y estará bien. Pero lo que compete al campo físico, la vida, la biografía que tenemos ahora, es muy importante dejárselo claro para que no se queden esperando. De ahí dejarles, explicarles, compartirles que las funciones vitales terminan completamente en el momento en el que se deja de respirar. Entonces, cuando morimos, simplemente ese traje ya no funciona. Ese vestido, ese traje, ese pantalón, pues bueno, pues está muy mayor o se ha roto y ya no funciona. Sí, de alguna manera luego ya os ayudaré, os acompañaré a poner metáforas para que todo esto sea veraz, honesto, pero amable. Y sobre todo que toda muerte tiene un porqué para ellos. Es súper importante. Entonces, bueno, con esta introducción simplemente dejo un continuará en abierto y poquito a poco iré subiendo unos vídeos de 10-15 minutos no más, donde podamos concretar cómo informar según la edad y el conocimiento cognitivo de cada niño de 2 a 6 años, de 6 a 9 en preadolescencia y en adolescencia. Así que bueno, pues os emplazo a que lo sigáis. Os abrazo muchísimo y espero que os sirva y os acompañe toda esta información. Un abrazo y feliz vida.